¿El audio está bien? Sí, Perfecto. Entonces vamos a dar inicio a esta capacitación de síndrome coronario agudo y vamos a identificar nuestros objetivos, definir qué es un síndrome coronario agudo en isquemia, infarto agudo de miocardio, ver los factores de riesgo, identificar a los pacientes con síndrome coronario agudo mediante su presentación clínica, un electrocardiograma, manejo agudo de la angina inestable, infarto agudo de miocardio, no Q y Q y elevación ST. Complicaciones y tratamientos que se tienen que hacer en este caso. El síndrome coronario agudo se estima que hay más de 200 a 300 mil muertes súbitas extrahospitalarias por año en Estados Unidos, y eso se debe a un infarto agudo de miocardio, no habiendo sido diagnosticado intrahospitalariamente. Aproximadamente 1 millón de hospitalizaciones por año. El número absoluto de infarto agudo de miocardio y de muertes relacionadas está decreciendo, pero actualmente, y sigue siendo, pero la principal causa de muerte en el mundo occidental. Entonces, definimos como isquemia miocárdica la pérdida de oxígeno miocárdico secundario a la perfusión inadecuada, lo que condiciona un desbalance entre el aporte y la demanda del oxígeno, desarrollando pasos colaterales. Y el IAM ocurre cuando hay una disminución brusca en el flujo sanguíneo coronario, secundaria a oclusión arterial trombótica, lo que conduce a necrosis del tejido miocárdico por isquemia prolongada y la presentación de onda Q versus no onda Q. Tenemos nosotros en el análisis el proceso patológico de la aterosclerosis. Saben, todo empieza en una placa, esta placa se puede fisurar, al fisurarse se forma un trombo, el trombo es incorporado en el ateroma y va a tener tres vías, ¿no? Una vía, el embolismo, otra vía, la oclusión, que va a provocar un evento agudo, y otro que va a provocar que la placa se estabilice, ¿no? Si esto sucede, entonces ya el cuadro mejora. Eso es lo que nosotros intentamos al principio con el tratamiento que vamos a hacer. Entonces, ¿qué aumentan la demanda de oxígeno? La demanda de oxígeno va aumentando en la parte no cardíaca por hipertermia, por hipertiroidismo, la toxicidad simpático-mimética, que en el caso de la cocaína, la hipertensión, la ansiedad y la fístula arteriovenosa van a provocar aumento de demanda de oxígeno y por tanto pueden llevar a un infarto de miocardio. En lo cardíaco hay la cardiopatía hipertrófica, la estenosis aórtica, la cardiomiopatía dilatada, la taquicardia, sea ventricular o supraventricular, ¿no? Entonces, estas son estas son todas las demandas que aumentan la demanda de oxígeno, tanto en lo cardíaco y lo no cardíaco. Ahora, en los que van a disminuir ya también el aporte de oxígeno, en lo no cardíaco está la anemia, la hipoxemia. Entre la hipoxemia está neumonía, asma, EPOC, hipertensión pulmonar, fibrosis pulmonar intersticial y el síndrome de la apnea respiratoria, ¿no? Y la toxicidad simpático-mimética de la cocaína también está en este otro proceso. La hiperviscosidad como la policitemia, leucemia, trombocitosis e hipergamaglobulinemia. Y en lo aspecto cardíaco propiamente tenemos la cardiomiopatía hipertrófica y la estenosis aórtica que va a provocar disminución del aporte de oxígeno a nivel coronario. Lo que debemos saber nosotros es que los síndromes coronarios agudos agrupan a la angina inestable, al infarto no Q y al infarto Q. Estos tres son los que están dentro de lo que llamamos síndromes coronarios agudos. Se debe diferenciar entre los que tienen elevación de ST y los que no la tienen. La elevación de ST evoluciona habitualmente a onda Q. Estos pacientes son candidatos de reperfusión y revascularización urgente.
La angina inestable o el infarto no Q se agrupan como síndromes coronarios inestables sin elevación del ST y se manejan médicamente, excepto los de alto riesgo. Los factores de riesgo para la enfermedad coronaria, nosotros sabemos que son la edad mayor a 45 en hombres y mayor a 55 a la mujer, el sexo varón o mujer posmenopáusica sin terapia estrogénica, la hipertensión, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, el hábito de fumar, la historia familiar de aterosclerosis precoz en la mujer mayor menor a 65 años y en el hombre menor a 55 años. Esto estamos hablando eh, de los abuelos o abuelas o bisabuelas o tatarabuelos que hayan muerto por infarto agudo de miocardio y que sean pero menores de 65 en la mujer y menores de 55 en el hombre. Si han muerto a los 80 años por infarto, ya no es un riesgo, ya no conlleva riesgo para la coronarias de esa persona. Historia personal propiamente ya de un cuadro antiguo de isquemia, ¿no? La hipertrofia ventricular izquierda, el abuso de la cocaína o el alcohol, la obesidad, el sedentarismo, los contraceptivos orales, la elevación de la homocisteína, el fibrinógeno, la proteína C reactiva y la lipoproteína A, ¿no? Esos son los que tenemos hasta ahorita en la parte general. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Entonces vamos a hablar ahora de la angina inestable. Cuando se presenta un cambio en el tipo de angina, nuevo tipo de aparición, angina de aumento de intensidad, duración o frecuencia, o angina de reposo como primera presentación. Entonces es la que vamos a llamar angina inestable. La vigilancia y la terapia intensiva, los episodios más graves suelen ser precursores de infarto agudo de miocardio. Se puede sospechar solo por la historia a través del dolor torácico característico, ¿no? Mayor sospecha con uno o dos factores de riesgo adicionales, dolor típico más dos o uno o más factores de riesgo, ya se puede sospechar de este tipo de angina. Al examen físico es un paciente ansioso con disconfort, hipertensión, taquicárdico, movimientos disquinéticos del ápex de ventrículo izquierdo a la palpación precordial y presencia de S4 de nueva aparición. Regurgitación mitral transitoria, secundaria disfunción isquémica de los músculos papilares y se presenta el soplo holosistólico. En el diagnóstico, los síntomas clásicos, dolor intenso, opresivo, irradiado a brazo izquierdo. Otros síntomas como pesadez o quemazón en el pecho, esto también es lo que dicen algunos pacientes, o las radiaciones a maxilar, cuello, hombro, espalda, brazos, la presencia de náuseas, vómitos, sudoración y disnea. Los síntomas pueden ser leves o insidiosos, ¿no? Al examen físico presenta el cuadro taquicardia, bradicardia, extrasístoles, S3, S4, soplo de regurgitación mitral, crepitantes, hipertensión o hipotensión, palidez y disconfort. Esto es lo que tenemos que buscar nosotros en cada paciente que esté con dolor precordial y tenga las características que hemos dicho anteriormente, ¿no? Entonces, después vemos un electrocardiograma. Los electrocardiogramas realizados en ausencia del dolor en pacientes con angina pectoris y sin historia de IM son normales en el 50% de los casos. Por eso tenemos que monitorizar, ¿sí? Es más rentable realizar el electro en momentos del dolor. Eso es muy importante, pero si no, entonces tenemos que hacer un seguimiento del electrocardiograma. La aparición de un ST horizontal o deprimido es altamente sugestivo en isquemia miocárdica. Se puede presentar inversión de la onda T, pero es más inespecífica. No toda onda T invertida es isquemia, ¿no?
Bien, la definición de la localización, extensión y pronóstico del infarto. La elevación ST diagnostica oclusión coronaria. La onda Q no significa infarto completo. La depresión ST o inversión de la T no significa oclusión coronaria total. Elevación del ST en B4 puede, puede deberse en un infarto agudo de ventrículo derecho, ¿no? Valorar mayor a 24 horas en caso de que haya un electro no diagnosticado y la diferencia de la repolarización precoz en B1 y B2 hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué buscamos? Si hay isquemia, tenemos que nosotros buscar los cambios en la onda T en el electrocardiograma. Esta onda T va a estar, si es subepicárdica, la T va a ser negativa. Si es subendocárdica, la T va a ser positiva. En ambas va a ser angosta, alta, picuda, con las dos ramas, tanto la ascendente como la descendente, igual quiere decir que son simétricas. Esa es la onda T patológica. Pero si está invertida o está alta, picuda, pero no es angosta, es ancha y además tiene la rama ascendente lenta y la descendente rápida, entonces asimétrica y por tanto está dentro de los niveles normales. Cuando empiezo a buscar lesión, ya también tengo que ver el ST. Los cambios se van a observar en el ST, en el segmento ST. Ahora, si este segmento ST está alterado y es subepicárdica la lesión, entonces va a haber un supradesnivel del ST. Pero si es subendocárdica, el ST va a caer y va a ser infradesnivel del ST. Y tiene que ser una caída o subida mucho más allá de 1 a 1.5 milivoltios. No, si está dentro de eso, no es considerado todavía causa de isquemia. Entonces, y la necrosis viene a representar por la onda Q, que a su vez puede ser patológica si reúne estas condiciones. Mayor a 0,4 segundos, es decir, es ancha. La amplitud es mayor del 25% de la onda R, ¿no? Principalmente en 1, 2 y F, y el 15% de la onda R en B4, B5, B6, o el mayor del 50% en la R de ABL, ¿no? Eso vamos a definir realmente que ya es una necrosis, es una presencia de una onda Q. Porque el ventrículo izquierdo también va a mostrar una onda Q normal. Vamos a ver en algunos electrocardiogramas. En 3 puede aparecer ondas Q en condiciones normales. No se considerará patológica a no ser que también esté presente la onda Q en 2 y en F. En ese caso es considerado ya 3 que apoya a un infarto en cara, en cara inferior, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos en un electrocardiograma en la cardiopatía isquémica? Ondas T isquémicas, simétricas, picudas, negativas si es subepicárdico, positivas si es subendocárdica, aplanadas y en derivadas concordantes anatómicamente. Eso es muy importante para podernos guiar en el infarto agudo, ¿no? ¿Qué buscamos en el segmento? ¿No? La alteración del segmento ST en su forma y o posición respecto a la línea isoeléctrica, descenso de más de 1 milímetro o 1 milivoltio, elevación de más de 1 milímetro o 1 milivoltio, o está rectificado o la presencia de las Q patológicas. Esto es lo que nosotros debemos que revisar a todo paciente que llegue con el dolor en el pecho y se le ha hecho un electrocardiograma. El electrocardiograma realizado durante el ejercicio aumenta la sensibilidad y la especificidad. Además, el test de ejercicio permite la cuantificación de su tolerancia sobre la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y otros síntomas. La aparición de ST horizontal o de presión de 1 milímetro o más durante el ejercicio tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 90% para la enfermedad coronaria.
Estos criterios tienen menos fiabilidad en las mujeres, la presencia de bloqueo de rama, la hipertrofia ventricular izquierda o el empleo de digital reduce la fiabilidad de este test. Estamos hablando de la ergometría, ¿no? Y vemos nosotros aquí el uso ya también de manejo de la troponina, ¿no? El uso de la troponina está derivada a esto, ¿no? ¿En qué tiempo se elevan? ¿Cuál es su pico? ¿En qué hora es su pico mayor? ¿Y cómo van a retornar a lo normal dentro del tiempo que va a retornar a lo normal? Entonces, vemos, por ejemplo, la mioglobina, que ya se está empezando a hacer en La Paz, Bolivia. Entonces, se van a elevar antes de las 4 horas, ¿no? Y va a ser su pico entre 6 y 7 horas del dolor. Todo está relacionado al dolor, ¿sí? Y su retorno a la normalidad es rápido, violento. A las 24 horas ya no hay esa, este, esta, este indicador, ¿no? Por tanto, entonces tenemos que tomar cuidado para poder nosotros indicar en qué momento tenemos que dar la mioglobina. Lo más importante es poderle dar antes de estas 24 horas, ¿no? Si entre 2 horas máximo del dolor precordial, ustedes pueden pedir mioglobina y van a encontrar casi el 100% de positividad si es que es infarto o el 0% de que no es infarto, ¿no? Después ya tenemos también las troponinas, la troponina y la troponina T, que se van a empezar a elevar entre las 3 a 12 horas de iniciado el dolor precordial. Se va a mantener su pico de entre las 24 horas la I y la T entre las 12 horas y 2 días, ¿sí? Y las dos van a estar aproximadamente alrededor de 10 días y va a retornar a lo normal. Por eso utilizamos más ahora esta, que normalmente es la que todos los pacientes están viniendo pasadas las 4 horas, ya no hay posibilidad de poder pedir la mioglobina, sino ya empezamos solamente a pedir la troponina, ¿no? Y hay un buen tiempo donde se va a quedar elevado en caso de que no haya posibilidad de que no hay todavía un buen diagnóstico, ¿no? Luego ya las antiguas que nosotros utilizábamos, antes estas eran la niña de los ojos para el infarto, y ustedes también deben seguir, seguramente tienen que cambiar de idea, ¿no? La CK, la CKNB, ¿no? Miren, ya esta funciona más de las 8 horas, más de las 12 horas de iniciado el dolor, se van a elevar entre 12 a 24, 10 a 18 horas recién, como su pico, y van a retornar en 5 a 3, de 5 a 3 días a lo normal, ¿no? Pero esto ya es cuando realmente, pues, ya ha pasado 10 horas, donde ya no se va a poder hacer nada aunque se dé el diagnóstico, ¿no? Aquí es el tiempo oro para poder hacer algo con el paciente. Mejor si lo encontráramos aquí con la mioglobina. Pero si no podemos, tenemos que encontrarlo por lo menos en las troponinas, porque encontrarlo aquí ya es para simplemente ir a tratar las complicaciones que puede estar provocando el infarto agudo de miocardio. Y también se señala la dehidrogenasa láctica, ¿no? También como parte de esto. Otros también las transaminasas también están metidas ahí. Todo eso como señaladores de alteraciones propias de masa muscular, ¿no? Pero en la troponina nosotros estamos viendo aquí lo siguiente, ¿no? En esta primera hora está la mioglobina, ¿sí? Aquí está la mioglobina, ¿sí? Y luego de la mioglobina, inmediatamente le sigue esta curva grande que está por aquí, que es la troponina. Miren, ¿para qué pedir lo demás si aquí ya tengo un amplio margen que me va a resguardar? Si es negativo, me va a decir que es negativo. Si es positivo, me va a decir que es positivo, ¿sí? Y después está la creatinfosfoquinasa, el AMB, y luego también está propiamente ¿no? la CPK. Entonces, vean ustedes, esto es incluso del siglo pasado, ¿no? Que no ha cambiado absolutamente nada.
¿no? Desde 1999 que tenemos esta relación ya de la troponina y OT. Bien. Bueno, esta es parte, es lo mismo en grandecito. Y tenemos otros estudios que nos pueden ayudar, la ecocardiografía, en aquellos pacientes que no se pueden diagnosticar o de soporte para ver qué podemos hacer nosotros ante este problema, ¿no? Identifica alteraciones regionales de la motilidad de la pared. Ahora sí ya está bien identificado eso, que incluso hay nos puede mostrar las áreas que están alteradas y eso podemos relacionar con el electrocardiograma. ¿No? La ausencia de hiperquinesia de la pared contralateral sugiere una enfermedad multivaso o recanalización. Valorar la función ventricular y es más sensible que el electrocardiograma en el infarto de ventrículo derecho. También se puede hacer una cintigrafía de estrés asociada a un electro de estrés que alcanza la sensibilidad del 80 hasta el 92%. ¿No? Buena herramienta diagnóstica cuando se espera que el electro estándar de estrés sea de baja calidad, como por ejemplo en las pacientes mujeres. Y o cuando ha condicionado diagnósticos equívocos también. Nuestro diagnóstico diferencial en la enfermedad cardíaca isquémica, tenemos que hacer diagnóstico entre angina, estenosis aórtica y cardiomiopatía hipertrófica. En las enfermedades cardiovascular no isquémica, la pericarditis, la disección de aorta, que también son otros procesos que duelen parecido al infarto agudo de miocardio. Gastrointestinal, espasmo esofágico, gastritis, pancreatitis, colecistitis, ¿no? La pulmonar, con embolismo pulmonar, neumotórax, pleuritis. Aquí está todo, la gran mayoría de todos los diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que hacer y esto se hace en emergencia. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Continuamos. Vamos al tratamiento. Tratamiento inicial y sus objetivos es de disminuir el área isquémica y aliviar el dolor y la ansiedad. Estos son nuestros dos grandes objetivos que nosotros tenemos que hacer en el síndrome coronario, ¿no? Las medidas generales, hacer un electrocardiograma, monitorización del electrocardiograma, abrir una vía venosa, oxígeno, reposo, incluso a veces se utiliza laxantes, ¿no? Para que no haga esfuerzo en la defecación. La analgesia, dolor por isquemia miocárdica, aumenta la actividad simpática incrementando trabajo al corazón y aumenta el consumo miocárdico. Para ello utilizamos morfina o los beta bloqueantes y los nitratos, ¿no? Es ante estas medidas generales que nosotros tenemos que tomar. Y entonces a continuación voy a mostrarles lo que se ha denominado MONA, ¿no? Es decir, es un mnemotécnico que ustedes deben utilizar. La mona, M de morfina, O de oxígeno, N de nitroglicerina y A de aspirina, ¿no? Solamente que en mi trayectoria y en el análisis siempre continuo de este síndrome, hemos ido encontrando algunas otras cosas más que ahora ya hemos visto que le podemos denominar MONAT, es decir, una A más atorvastatina y una T atenolol, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso entonces. La morfina como analgesia, pequeñas dosis, 2 a 4 miligramos. El oxígeno por cánula a todos por 2 a 3 horas y continuar si la presión parcial de oxígeno es menor a 90%. La nitroglicerina es sublingual a menos que la tensión arterial sistólica esté en menos del 90 o la frecuencia cardíaca esté en menos de 50 o más de 100, ¿no? Y se debe utilizar 0,5 a 5 microgramos kilogramo peso, que esto ya es de manejo de terapia intensiva, ¿no? La aspirineta, que nosotros tenemos que darla masticada o tragada entre 165 a 325 miligramos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, empezamos a determinar para cada una de ellas algunas
formas de cómo, por qué tenemos que utilizar esto, ¿no? La morfina, hemos dicho, analgesia, pequeñas dosis de 2 a 4 miligramos. La acción es disminuir la precarga, dilatador, es un dilatador venoso, disminuye la resistencia vascular sistémica, reduce la poscarga y de analgésico del sistema nervioso central, disminuye la ansiedad por efectos simpático-líticos. La indicación ante un dolor torácico isquémico o el infarto agudo de miocardio sin hipotensión. Precaución, no administrar en pacientes hipotensos, hipovolémicos o con depresión respiratoria. Tenemos que tener mucho ojo para poder utilizar en toda la morfina. La dosis, hemos dicho, 2 a 4 miligramos IV. Repetir cada 5 minutos hasta lograr el efecto que nosotros estamos buscando, que es la sedación y además la analgesia, ¿no? Entonces, seguimos en esto, ¿no? Ahora vamos a ir ya también a ver cómo es la parte del oxígeno, ¿no? El oxígeno, entonces, ya también su acción puede limitar la lesión miocárdica isquémica, reduce el grado de elevación del segmento ST. En infarto agudo no complicado, el oxígeno a 4 litros minuto por cánula nasal durante las primeras 2 a 3 horas, probablemente ineficaz después de 3 a 6 horas del dado ya el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo complicado, continuar tratamiento hasta que el paciente se estabilice o se corrija la hipoxemia. El oxígeno 4 litros minuto por cánula nasal, ajustar según necesidad. Entonces hemos visto ya el uso de la morfina y el oxígeno. Esto es básicamente para la parte de emergencia. Llega el paciente, se hace el diagnóstico y se tiene que empezar a hacer este tratamiento. La nitroglicerina es un vasodilatador, relaja el músculo liso vascular en varias arterias y arteriolas. Las indicaciones es antianginoso inicial si se sospecha de dolor isquémico, ¿no? Durante las primeras 24 a 48 horas en pacientes con infarto agudo e insuficiencia cardíaca e infarto extenso de pared anterior, isquemia persistente o recurrente o hipertensión. Uso continuo más de 48 horas en angina recurrente con congestión pulmonar persistente. Contraindicaciones, muy importante. Presión arterial sistólica no debe ser menor que si tiene que ser mayor a 90. En los de menor a 90 milímetros de mercurio, no utilizar la nitroglicerina. Si es bradicárdico o está con taquicardia grave, tampoco. Tampoco en los que están con infarto BD, es decir, ventrículo derecho. Y en los que estaban utilizando sildenafilo en las últimas 24 horas. También está contraindicado el uso de la nitroglicerina. La dosis en IV, bolo de 2.5 a 25 microgramos a una infusión de 10 a 20 microgramos minuto y sublingual de 0,4 miligramos y repetir que por cada 5 minutos, 2 por cada 5 minutos que tenemos que hacer hasta poder encontrar el alivio del paciente. Y vamos finalmente a la aspirineta, ¿no? Inhibe en forma irreversible la ciclooxigenasa plaquetaria, inhibe la agregación plaquetaria por tromboxano A2. Sus indicaciones es sospecha de dolor torácico isquémico, infarto agudo con elevación de ST o angioplastia coronaria. La precaución es que si tiene una úlcera péptica activa, ya no podemos utilizar, antecedente de hipersensibilidad o alergia también a los AINES, ¿no? Trastornos hemorrágicos, hepatopatías graves, la dosis 160 a 325 miligramos oral, triturados o masticados, pero tenemos que inmediatamente dar a nuestro paciente. ¿Cómo están las explicaciones de esto dentro de lo que estamos viendo? Como los antiagregantes, la aspirina, ¿no? Inhibe la ciclooxigenasa a los 30 minutos, reduce la mortalidad a los 30 días en un 23%, añade al uso de la streptokinasa la reducción en la mortalidad que es del 42% y su dosis inicial que hemos indicado, ¿no? Previene, dice, 40 muertes cada 1000 pacientes tratados. Y aquí está la relación de los estudios que se han hecho
en 1988. No ha cambiado, ¿no? La estreptoquinasa y aspirina, cómo baja la mortalidad, mientras que solamente el placebo o solamente la aspirina o solamente la estreptoquinasa tienen elevadas sus mortalidades, ¿no? Por supuesto, la que del placebo es peor, ¿no? Porque lógicamente como no se está haciendo nada, entonces pues los pacientes mueren mucho más, ¿no? La ticlopidina o glopidogrel, que también podemos utilizar también a cambio si hay una afectación principalmente de contraindicación contra la aspirina, ¿no? Bloqueo del receptor AD de las 24 a 48 horas, reduce la muerte, infarto y el ABC. En caso de contraindicación para aspirina, como alergia, úlcera activa, la ticlopidina, que puede provocar neutropenia o prolongación del PPT, del tiempo de protrombina, ¿no? El glopidogrel, menor incidencia a neuropatía y también a disminuir el PPT. Entonces, es una buena indicación actualmente el glopidogrel. Ya no existe en línea la ticlopidina que antes había, ¿no? Ahora ha sido reemplazada por el glopidogrel siendo el más efectivo, ¿no? Entonces, en la estrategia de repercusión, nosotros tenemos que utilizar o fibrinolíticos o directamente un ingreso por vía venosa para hacer un implante de corona de stent, ¿no? Entonces tiene que ser rápida, completa, sostenida, de acuerdo al tamaño del infarto, al remodelado que nosotros estamos queriendo evitar. Tiene que haber una estabilidad eléctrica y tiene que haber un flujo sanguíneo colateral bueno. Si no, tampoco va a poder dar buena resultado esta actividad, ¿no? Total, si todo esto se utiliza como debe ser, va a aumentar la supervivencia. Entonces, lo que nosotros vemos es lo que está empezando a hacer, ¿no? En la sangre circulante y en la superficie del coágulo se está empezando a ver tanto el plasminógeno que va a hacer que se active la fibrina y esto va a hacer que se transforme completamente en este fibrinógeno. Por tanto, esto es lo que nosotros vamos a destruir para poder estar utilizando los fibrinolíticos. Entonces, los fibrinolíticos, la permeabilidad precoz es la que predice la diferencia de la mortalidad. Y aquí se ha visto justamente eso, ¿no? Entonces, aquí se han utilizado varias cosas, incluso quienes no han utilizado nada de nada. Y miren ustedes cómo están los que no se han utilizado, ¿no? Básicamente ha empeorado el caso de su infarto, ¿no? A los 21 días. Y mientras entonces aquí han utilizado, por ejemplo, la estreptoquinasa, ¿no? La estreptoquinasa ya entonces hace una espera de una buena permeabilidad arterial, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, aquí del 70% de actividad, mientras que el placebo pues no eleva ni el 15% de esta permeabilidad arterial. En los fibrinolíticos también ha habido varios estudios que han demostrado cómo disminuye la mortalidad. 18% de la mortalidad a corto plazo, ¿no? Y a largo plazo, inclusive a 4 años. Utilizando la estreptoquinasa más la aspirineta, miren ustedes cómo va disminuyendo según los días que va pasando principalmente de alguna muerte por causa del infarto, ¿no? La estreptoquinasa solita, la aspirina solita elevan más la muerte, ¿no? Y mucho más el placebo, ¿no? Entonces el GISI, el ISIS y el ACET son quienes han formulado esto ya en aquellos años de 1988, porque es necesario que nosotros podamos utilizar la aspirineta cuando estamos utilizando también la estreptoquinasa, que es una buena opción, ¿no? Aquí vemos nosotros, por ejemplo, cómo está la mortalidad en relación al tiempo que transcurre,
¿no? Y el mayor beneficio cuando nosotros empezamos a ver la elevación del STO, el bloqueo de rama izquierda, ¿no? Entonces, vemos principalmente para los beta bloqueadores, ¿no? Los beta bloqueadores nos eleva la perfusión mucho más que alguna otra actividad que estamos nosotros utilizando. Entonces, esto también es un buen detalle para que nosotros podamos utilizar en nuestros pacientes. Tenemos aquí diferentes tipos de combinaciones, ¿no? Que se utilizan, ¿no? La streptokinasa con heparina subcutánea o la heparina EB, el, otros tipos de fibrinolíticos que podemos utilizar. Cada uno de ellos tiene sus opciones y van bajando la mortalidad principalmente al uso de estos, ¿no? En 30 días, comparado con la streptokinasa, en el casi 14%, es una vida extra cada 100 pacientes tratados. Nuevos fibrinolíticos como el ZT+, el Laniplas, el Tecneplas, este es el Tecneplas, ¿no? O derivados que vienen también propiamente del Tecneplas. Mayor especificidad de la fibrina, vida media prolongada, no disminuye la mortalidad, a veces aumenta más el sangrado, alguno de estos, pero menos el derivado del Tecneplas, ¿no? Que actualmente es el que más se está utilizando. Complicaciones, puede haber hemorragias en la zona de punción más frecuentemente, intracraneal, que es lo más grave, ¿no? Puede haber también reacciones de antigenicidad, ¿no? Y pasados los 3, 4 días, hasta incluso 2 años, pueden haber todavía alguna complicación de uso de esto, pero está todavía con nosotros, ¿no? Las recomendaciones, la clase 1, elevación del ST, y que el dolor esté menos de 12 horas de evolución, ¿no? Y menores de 75 años, con un bloqueo de rama izquierda o historia sugestiva, es la primera clase que nosotros debemos utilizar. Las otras son ya más reducidas, el tiempo, esto ya es definición y de un lugar donde esté ya utilizándose la unidad de coronarias, ¿no? En nuestro medio, en nuestro hospital, pues no tenemos esto, nosotros no llegamos a esto, esto es como una información para ustedes, ¿no? El fallo de los fibrinolíticos también puede darse, se han dado muchos estudios han demostrado que hay la posibilidad que no se consigue la recanalización y por eso es necesario entrar ya ¿no? al estudio hemodinámico del paciente, es decir, a la angioplastia. La angioplastia es de primera mano, de entrada, o es ya una de rescate, o es una diferida, de acuerdo al tiempo en el cual nosotros vamos a encontrar al paciente. Nosotros, por eso, una vez diagnosticado este síndrome, inmediatamente tenemos que mandar a un centro donde puedan hacerle, si se lograría hacer esta angioplastia de primaria, es muy importante porque le va a reducir mucho la mortalidad y la vida de ese corazoncito, ¿no? Incluso hasta la de rescate. Ya la diferida es para que se contrarreste ya las complicaciones y todo ello, ¿no? Entonces, de la primaria, las Ventax está contraindicación a fibrinolíticos, entonces directamente va a hacer la angioplastia, ¿no? Define la anatomía coronaria y del ventrículo izquierdo. Mayor tasa de permeabilidad, 85 al 90%, con un TIMI-3, que significa 73% a 90 minutos de haber entrado, ¿no? Menor riesgo de hemorragia intracraneal, inconveniente, centro terciario con personal estabilizado, retraso en el tiempo. También tenemos nosotros cuando es un corto plazo, ahí disminuye, dice la mortalidad frente a placebo en 4.4 versus 6.5 que es del placebo. 2 vidas salvadas cada 100 pacientes tratados. Entonces, esto es a corto plazo. A largo plazo, la mortalidad y el reinfarto y el reingreso por insuficiencia cardíaca o isquemia está definido según el estudio de la NIG y
La colocación de stent disminuye la intensidad de revascularización vasotratado a 6 meses. Entonces, estos son los progresos ya que se tiene de la angioplastia en su primer tiempo, ¿no? Entonces, hay una relación beneficio-tiempo. Es importante lo más antes posible que pueda ser tratado por este método, pues, que es el más aconsejable, ¿no? En el shock cardiogénico no se encontraron, dice, diferencias significativas en la mortalidad a los 30 días, salvo en el grupo de pacientes menores a 75 años, ¿no? Entonces, estos son los revascularizados con rojo y estos son el tratamiento con tratamiento médico simplemente, ¿no? Entonces, pues vamos viendo cómo está la mortalidad a 30 días. El médico siempre es mucho más elevado, mejor sería nomás hacer el tratamiento de la angioplastia, porque eso le lleva a disminuir el riesgo de mortalidad a 30 días, ¿no? En todo lado está justamente a 6 meses también, está principalmente beneficiando a los menores de 75 años, ¿no? A menos de 75. En los mayores a 75 al revés, ¿no? Más bien el médico ya es más, es decir, la estreptoquinasa es mucho más saludable que la angioplastia, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto, pero como les digo, son ya las recomendaciones que se hacen a nivel para el nivel en el cual se va a dar este tipo de tratamiento, ¿no? La angioplastia diferida, horas, días después del fibrinolítico para tratamiento de la estenosis residual. Su realización de forma rutinaria tras la administración de fibrinolíticos se asocia a un aumento de la mortalidad. Este dado por el estudio Gracia, ¿no? Entonces, los inhibidores HB3A, ¿no?, que son otro tipo de antiplaquetarios, ¿no? La restauración de flujo a arterias coronarias epicárdicas, donde hay daño de la microcirculación distal, ¿no? Entonces, pues es un tratamiento actual de revascularización frente a la activación plaquetaria y los trombolíticos que se puedan utilizar. Hay infinidad actualmente que están utilizándose, no todos los utilizamos aquí, no los hay. Apenas en Santa Cruz se puede encontrar el Acidixmab, ¿no? El Reteplas ya poco a poco tenemos nosotros aquí. Eh, que otra vez no es permanente. Entonces tenemos que tener ese cuidado, lamentablemente, al tener que hacer el tratamiento. También de ahí la posibilidad de utilizar la heparina, es la más pobre, es la que menos, pero dicen, ¿no? Si no hay nada más, ni modo. Entonces tenemos que hacer también el uso de el medicamento. Eso en relación a esta parte del tratamiento del síndrome coronario, ¿no? El tratamiento coadyuvante. Vemos en todos los beta bloqueadores, ¿no? El uso precoz tiene que ser en horas, ¿no? El ISIS ha demostrado, miren esto, atenolol versus placebo en el primer día. La reducción de la mortalidad ya en el séptimo día es mucho menos y en el año ya es mucho menos, pero el primer día, miren cómo al utilizar atenolol, ISIS ha demostrado que hay la posibilidad de disminuir la mortalidad. Disminuye la mortalidad de 14% versus placebo, 6 vidas salvadas cada 1000 pacientes. El beneficio es en el primero y segundo día, manteniéndose a largo plazo. Rotura y parada cardíaca, que es lo que va a evitar el uso de este beta bloqueador, ¿no? Entonces nosotros pues actualmente pues, tenemos que utilizar también estos beta bloqueadores, ¿no? Uso tardío en días ya disminuye en 20 a 30% la mortalidad y la tasa de reinfarto en 24 a 78 horas próximas, eso va a disminuir, ¿no? El infarto agudo anterior extenso, disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no? Extrasístoles complejas o edad avanzada, tenemos que tener mucho cuidado porque va a haber alto riesgo ya también de poder entorpecer
la evolución del paciente, ¿no? Las recomendaciones, entonces, damos todos los pacientes sin contraindicación en las primeras 12 horas, independientemente de que reciban fibrinolíticos o vayan a hacer su estudio hemodinámico, tienen que recibir beta bloqueantes. Deberá continuarse durante al menos 2 años, siendo los pacientes de alto riesgo los que más se benefician, especialmente indicados si el dolor isquémico es recurrente en la taquiarritmia, ¿no? Los beneficios demostrados de los beta bloqueadores selectivos y no selectivos. Los beta bloqueadores con ACIS no se deberían utilizar, tipo el propranolol, por ejemplo, ¿no? Mucho mejor es utilizar el metoprolol, pero lógicamente aquí no tenemos. Entonces tenemos que ir al atenolol, que en cierta manera tiene una débil actividad ácida. Entonces nosotros tenemos los IECAS, otro medicamento que tenemos que iniciar 24 a 36 horas y debemos dar el tratamiento durante 4 a 6 horas, ¿no? Son dos estudios que están probando aquí, el Consensus 2, el GISI, el SMIL, el ISIS-4, el CCS1 y otros más están viendo cómo hay una buena relación principalmente de la causa de la reducción del riesgo de mortalidad, ¿no? Entonces, disminuye el 7% la mortalidad en 10 días, 5 vidas salvadas cada 1000 pacientes, mayor beneficio en los primeros días, y los que más se benefician son el infarto agudo anterior y con frecuencias cardíacas elevadas. Seguimos con los IECAS. Hay también otros estudios como el SAVE, AIRE, TRACE, el ALTRILS, que están demostrando ya también la muerte, el fallecimiento. Bien, todos han bajado bastante su OR, que está mayor al 95%, ¿no? Entonces dice, infarto de miocardio, entonces se aumenta el riesgo en el anterior, en la fracción de eyección menor de 40, se inicia en 3 a 16 días y su seguimiento sería 1 a 4 años, ¿no? Utilizando estos IECAS, el riesgo de muerte en 20% ha disminuido. 58 muertes de 100 pacientes tratados, ¿no? También disminuye el reinfarto y el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Los beneficios de los IECAS son aditivos al tratamiento con aspirina y beta bloqueantes, lo que no se debe considerar sustitutos de estos tratamientos. Mejor utilizar IECA, ASA y beta bloqueantes. Los IECAS, recomendaciones tras la administración de tratamientos rutinarios recomendados, como la aspirina, beta bloqueador, estrategia de perfusión. Todos los pacientes deberían ser tratados con IECAS. Al primer día se permite si la permite la situación clínica hemodinámica. La duración de 4 a 8 semanas en todos los pacientes, indefinido si hay alteración de la contracción en la cara anterior o disfunción del ventrículo izquierdo. Efecto de clase, para reproducir los beneficios de los estudios clínicos, debería utilizarse dosis recomendadas. Los nitratos, ¿no? Los nitratos, esto se hacía en la era pretrombolítica y actualmente ya se utiliza menos porque ahora ha aparecido ya la trombolítica, donde el ISIS-4 y el ISIS-3 miren 58,000 pacientes, 19,400 pacientes, no encontraron diferencias en la mortalidad entre el grupo de nitrato y el grupo placebo. Entonces, las recomendaciones fue no hay utilidad a largo plazo en el infarto agudo no complicado. Es beneficioso si hay insuficiencia cardíaca o el infarto es transmural o extenso, ¿sí? Y en la fase aguda sin isquemia recurrente. Entonces, esto es lo que se ha demostrado en el uso de los nitratos. Entonces, la nitroglicerina ya hemos dicho, ¿no? 0,4 miligramos cada 5 minutos o 3 dosis sublingual y luego pasar a ED, ¿no? Alivia el dolor, indicado si está menos la tensión arterial o la frecuencia cardíaca, no se debe utilizar, y no administrar antes inhibidores de fosfodiesterasa como el sildenafil, no haber estado utilizando el sildenafil. Los antagonistas cálcicos
como el nifedipino de liberación inmediata, no disminuyen la mortalidad ni tampoco el reinfarto. Pueden ser perjudiciales en pacientes con hipotensión o taquicardia, ¿no? En este caso, es más, se utiliza el verapamil o el diltiazem, que no disminuyen la mortalidad. Mediante su estudio está demostrado, pero en análisis de subgrupos hay una disminución de la mortalidad a 6 meses en pacientes sin insuficiencia cardíaca y sin disfunción. Cuando no hay insuficiencia cardíaca ni hay alteración de la función del ventrículo izquierdo, podemos utilizar el verapamil o el diltiazem, ¿no? Aumentar la mortalidad si hay congestión pulmonar o la fracción de eyecciones menor del 40%. Sus recomendaciones: no se recomienda como tratamiento estándar de la fase aguda de infarto de miocardio los calcio antagonistas, principalmente el nifedipino. Verapamil y diltiazem para tratar la isquemia recurrente o control de la frecuencia cardíaca de arritmias supraventriculares si los beta bloqueadores son ineficaces o contraindicados. Esta contraindicación en caso de disfunción del ventrículo izquierdo o insuficiencia cardíaca. El nifedipino de corta acción está contraindicado en el tratamiento de la fase aguda de infarto agudo de miocardio, como también lo está en la hipertensión. Ya saben ustedes, en emergencia ya no debemos utilizar el nifedipino. Magnesio, propiedades vasodilatadoras, antiplaquetarias, antiarrítmicas y menor daño de la perfusión si se administra precozmente. Resultados contradictorios en cuanto a su beneficio sobre la mortalidad. El estudio MAGIC, ¿no? Indicado en torsades de Points asociada a cutelargo, déficit aumentado de magnesio y o potasio e hipertensión no controlada con tratamiento habitual. También la insulina, glucosa y potasio, ¿no? La mortalidad en varios estudios con o sin fibrinolíticos se han hecho en pocos pacientes, no hay mucho de estudio. El efecto beneficioso en diabéticos sí está comprobado en el estudio DIGAMI, ¿no? Es necesario el ensayo clínico de tamaño apropiado para establecer las indicaciones de esta mezcla entre insulina, glucosa y potasio. Bueno, vamos a ver entonces ahora la reducción del tiempo bajo la utilización de tratamientos eficaces. Entonces, vemos nosotros aquí en los impacto de los cuidados críticos sobre la mortalidad. Entonces, esta era la de utilización, principalmente la reperfusión, en la era de la reperfusión, y ya la era que ahora estamos tomando en cuenta la aspirineta, la trombolisis y también el afronte directamente con angioplastia, ¿no? Aquí solamente está con desfibrilación, está también con alteración, con monitoreo y beta bloqueadores. Entonces vemos nosotros cómo llegaba la mortalidad al 30% cuando no había todavía ninguno de estas. Y paulatinamente ya baja al 15% y actualmente al 6,5% cuando se utiliza ya este tipo de tratamiento. El tratamiento del síndrome coronario en el hospital, ¿no? Morfina, oxígeno, nitroglicerina, aspirina, beta bloqueadores, heparina no fraccionada o la subcutánea. Los inhibidores, los bloqueadores de los antiplaquetarios, ¿no? Los trombolíticos, la angioplastia percutánea transluminal, ya hemos dicho que son las tres principales, ¿no? La cirugía de bypass coronario, en caso de que no haya, no haya posibilidad de hacer esta, y el balón de contrapulsación intraórtico, que ya es solamente para buscar ya el trasplante cardíaco en caso necesario, ¿no? Tenemos que hacer una monitorización hemodinámica invasiva utilizando el SOAN-GANS, ¿no? Para ver en pacientes con insuficiencia cardíaca grave, progresiva o edema agudo de pulmón, ¿no? En la que está haciendo también ruptura de músculos papilares, el shock cardiogénico, hipertensión progresiva, la hipotensión que no responde a fluidos, la necesidad de inotrópicos, el infarto de ventrículo derecho, la taquicardia ventricular refractaria y el taponamiento. Todo esto es para terapia intensiva, ¿no? El balón de contrapulsación disminuye la poscarga sistémica, aumenta la presión aórtica diastólica, reduce la demanda miocárdica de oxígeno, mejora la perfusión orgánica y el efecto
variables o la perfusión coronaria. Indicaciones: shock cardiogénico que no se vierte rápidamente, más dudosa ante inestabilidad hemodinámica sin choque, o la regurgitación mitral aguda, o la isquemia miocárdica refractaria, o las arritmias ventriculares refractarias. Esto es solamente como una especie de comunicarles las cosas que van a ser utilizados también en terapia intensiva en los lugares de terapia de unidades de coronarias que se llaman, ¿no? Actualmente, que existen en La Paz. Entonces tenemos la complicación del infarto, que puede ir a una arritmia, a una pericarditis, a un infarto de ventrículo derecho, ¿no? Se prolonga, estaba en el izquierdo, pero se prolonga al derecho. Trombo mural, fallo cardíaco, ¿no? La mecánica, si ya no hay hay ruptura, ¿no? Una ruptura y eso lleva a una alteración mecánica ya del corazón. Expansión o aneurisma, la formación de aneurismas, o la extensión, que la isquemia, ¿no? Ha empezado con esto y luego se ha extendido más todavía, ¿no? Entonces son las complicaciones que nosotros encontramos en este viaje. Persistencia de síntomas de isquemia, infarto agudo, isquemia extensa, isquemia recurrente, historia de infarto agudo de miocardio, bypass coronario o angioplastia coronaria transluminal percutánea, ¿no? O la disfunción ventricular izquierda. Complicaciones más frecuentes: insuficiencia cardíaca por pérdida de masa miocárdica, isquemia recurrente, infarto, arritmias, bradiarritmias, taquiarritmias, bloqueo auriculoventricular, taquicardia ventricular y asistolia. Son las frecuencias, las arritmias más frecuentes en su complicación. El pronóstico tiene que estar en las 24 horas. Convertido, Nilis y Gysis, por ejemplo, han dicho que no aumenta la mortalidad hospitalaria. Y el Gysis aumenta la mortalidad hospitalaria y no aumenta la mortalidad alta. Entonces hay todavía controvertido el manejo de la taquicardia, la fibrilación ventricular, ¿no? Posa las 48 horas se asocia a peor pronóstico a largo plazo. Si no lo disminuimos o no abolimos antes de las 48 horas, necesariamente va a ir a un peor pronóstico. Manejo agudo, reposición de potasio, antiarrítmicos, lidocaínas, procainamidas, amiodarona. Si está estable, es shock eléctrico; si está inestable. El manejo prolongado, la terapia farmacológica tiene beneficios poco claros. En la fibrilación auricular, la incidencia es reducida con trombolisis. Solamente aparece en un 5%. Se asocia a un infarto agudo de miocardio extenso. Pronostica de efecto adverso en un año. Control de la frecuencia con digoxina o beta bloqueadores, verapamil o glutiacén. Considerar amiodarona endovenosa, cardioversión eléctrica si el compromiso hemodinámico o la isquemia está presente. La lidocaína profiláctica, controvertido su uso profiláctico para suprimir la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. ¿No? Ensayos clínicos reducen el 33% de arritmias ventriculares primarias y tendencia hacia un aumento de la mortalidad del 38% en asistolia, el uso de la lidocaína a grandes pasos, ¿no? Beneficio potencial en la reperfusión, no comparación aleatorizada, y no se indica si presenta taquicardia ventricular y fibrilación ventricular porque no se ha definido su uso en este tipo de ácido, ¿no? Entonces tenemos nosotros ahí las diferentes alteraciones que podemos encontrar de acuerdo ¿no? a la situación en la cual estamos presentes ante una posibilidad de colocar un marcapaso, de hacer una doble estimulación auriculoventrículo, ya utilizando marcapaso, ¿no? Indicación de los marcapasos temporales en asistolia, en bloqueo auriculoventricular completo de tercer grado, en bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2, bloqueo de segundo grado MOVITS 3, MOVITS 1 con hipotensión, o nuevo bloqueo bifascicular, especialmente con bloqueo AB de primer grado. Bradicardia asintomática sin respuesta a atropina. Marcapaso transcutáneo
por nuevo bloqueo de rama, bloqueo completo de rama izquierda o pausas sinusales. Indicación de un marcapaso ya permanente, bloqueo AB completo persistente, disfunción del nodo sinusal persistente, bradicardia sintomática, o bloqueo AB de segundo grado intermitente, MOVITS 2, o bloqueo AB de tercer grado. MOVITS 2 de segundo grado con bloqueo AB de tercer grado con nuevo bloqueo de rama. Ya es necesario, a partir del bloqueo de tercer grado, ya se usa el marcapaso permanente. Y finalizamos el manejo de alta, ¿no? El manejo de alta dice principalmente indicar al paciente no fumar, control de los lípidos, objetivo primario es que el LDL esté en menos de 100 miligramos de cielo, objetivo secundario que el HDL esté mayor a 35 y el triglicérido menor a 150, debe tener actividad física, debe haber control de peso, antiplaquetarios o anticoagulantes como la aspirina o el clopidogrel o inhibidores de este, ¿no? Como los IECAS, ¿no? Beta bloqueadores en pacientes de alto riesgo y control de la tensión arterial que no debe ser mayor a 130-85 milímetros de mercurio. Estas indicaciones pues han sido recomendadas principalmente por los estudios en aterosclerosis que se están dando, ¿no? en nuestro tiempo. Reduce los factores de riesgo, la aspirina en 20 a 30%, los beta bloqueadores en 20 a 35%, y los inhibidores de la AC en 22 a 25%. Las estatinas de 25 a 42%. Y de esa manera, pues nosotros tenemos que dar una aspirineta de 81 hasta 325 diario a nuestro paciente o cambiar a clopidogrel o usar combinaciones de los dos, ¿no? Y para el colesterol, principalmente la atorvastatina. Los beta bloqueadores también debemos utilizarlos, están programados para esto, y los inhibidores de la angiotensina. Los nitratos, con los cuidados que debemos tener, los calcio antagonistas, con los cuidados que hemos dicho, y principalmente hacer el ejercicio. Plan de ejercicio o una fisioterapia de recuperación de infarto de miocardio y dejar de fumar. La dieta, sumamente importante, que nosotros debemos concluir, ¿no? Y la educación tanto del paciente como de la familia, del nuevo estado que tiene el paciente y cómo se lo tiene que proteger. Si nosotros vemos, aquí hay muestra este TIMI es TIMI score para angina inestable, el riesgo de muerte versus un infarto a través de los próximos 14 días. Entonces, un paciente mayor a 65 años que tenga 2 o 3 factores de riesgo, tiene una enfermedad coronaria conocida con enzimas cardíacas, nosotros previamente tenemos que utilizar una aspirineta para ir disminuyendo esta cantidad de episodios de angina que puede llevar el paciente. Hay otros estudios que también dan según el ST, que habíamos dicho, ¿no? El ST es muy importante para prevenir la muerte, ¿no? O el infarto al año, y es en relación casi al 14% que está cuando el ST es mayor a 1 milímetro de altura, ¿no? No, y el bloqueo de rama izquierda también conlleva gran peligro porque va a llevar casi el 23% de que va a ir a muerte en un año o va a ir a otro infarto dentro de un año, ¿no? Entonces, estos dos extremos tenemos que tener en cuenta. La troponina T también tiene un significado pronóstico, ¿no? Dependiendo de cómo está la cantidad, aquí tenemos nosotros una troponina mayor a 0,1, que es la roja, y menor a 0,1, que es la verde, ¿no? Entonces vemos nosotros que mortalidad a 30 días, miren cuán elevado está la troponina, casi el 11%, está en mayor a 0,1 nanogramos, ¿no? Lo mismo sucede cuando esté mayor a un año. La troponina siempre va a mostrar o va a llevar
a un pronóstico malo. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso para que hagamos el control y el seguimiento de nuestros pacientes. La mortalidad a 42 días de pasado el infarto, ¿no? Y el nivel de troponina. Y entonces los diferentes niveles de troponina, y vemos nosotros que a partir de 5 está elevándose ya a 6 y está elevando a 7% el número de posibilidades que mueran los pacientes. Entonces, pues esto también nos va a dar a nosotros el cuidado, es decir, una vez que nosotros hemos empezado a tomar el primer nivel de troponina, y vamos a ver cuál es este nivel que nos estamos encontrando, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, vamos a prever que ese paciente hay mayor posibilidad de que fallezca. Entonces, tenemos que echar mano de todas las armas que esté a nuestro alcance para poder impedir, para poder disminuir ese riesgo. Puntos claves. Diagnóstico preliminar de angina estable se basa en los síntomas clínicos y en la valoración de los factores de riesgo de la enfermedad coronaria. La terapia inmediata de la angina inestable y de infarto con elevación ST incluye el aporte de oxígeno y el control del dolor. La aspirina en dosis de 160 a 325 mejora el pronóstico de la angina inestable en el infarto agudo de miocardio. La infusión precoz de nitroglicerina ayuda a estabilizar a los pacientes con angina inestable, ¿no? La combinación de aspirina y heparina es más beneficiosa en angina inestable que la aspirina sola. Los beta bloqueantes deben administrarse a los pacientes con síndrome coronario agudo a menos de contraindicación formal. Los pacientes de alto riesgo con angina inestable o con elevadas troponinas cardioespecíficas pueden ser candidatos a recibir inhibidores de los bloqueadores de actividad plaquetaria. La nitroglicerina IV debe emplearse en todos los pacientes con infarto de miocardio que tienen dolor continuo, a menos que la tensión arterial sea menor a 90 milímetros de mercurio. Los pacientes con infarto agudo de miocardio, elevación del segmento ST, se debe considerar de entrada el tratamiento trombolítico a la angioplastia coronaria transluminal percutánea. Post-trombolisis con activador del plasminógeno, se debe mantener anticoagulado al paciente con heparina IV continuo. Se debe reconocer a los pacientes de alto riesgo y efectuar un tratamiento agresivo revascularizador. La terapia inicial para la insuficiencia cardíaca o para la claudicación del ventículo derecho es volumen, ¿no? Los volúmenes que debemos nosotros utilizar. Bien, creo que hasta aquí hemos podido llegar a repasar, revisar síndrome coronario agudo desde el punto de vista de la parte de emergencia con la MONAC y ya lo que deben conocer también ustedes para inmediatamente mandar a un paciente y saber a dónde se va a enviar para que le puedan hacer el tratamiento a continuar. Si tienen alguna pregunta. Parece que se me han dormido. Parece que se me han dormido. Parece que se me han dormido. ¿Dónde están? Doctor, estamos aquí. Ah, están ahí. Yo dije, ya se me han ido. Ya se me han No, doctor. Quiero mostrarles algo más sobre esto que nosotros tendríamos que hacer en nuestra unidad. Y voy a empezar con esto, ¿ya?
Y aquí vamos a... vamos a así. Entonces vamos a hacer esto. Bueno, esto más vamos a ver. Son 4 diapositivas más que deseo que vean, ¿no? Para emergencia. Características del dolor precordial. Debemos saber la localización, la irradiación, el carácter, la duración, la intensidad, las maniobras con lo que se manifiestan, ¿no? Aumenta o disminuye la respuesta a drogas progresivas en el tiempo, cambios en las características y la clase funcional, que es sumamente importante. En los antecedentes debemos buscar una historia previa de enfermedad coronaria, infarto previo, angioplastía previa, bypass autocoronario previo, accidentes cerebrovascular y enfermedades vasculares periféricas. Esto es importante encontrar. Factores de riesgo, debemos buscar tabaquismo, dislipidemia, hipertensión arterial, obesidad, diabetes. Antecedentes hereditarios, familiares directos, padre, madre, hermano. Todos tienen que ser menores de 55 años en hombre y en mujer menos de 65 años. ¿Sí? Sedentarismo, menopausia precoz, estrés. Los síndromes acompañantes, muy importantes, saber si tienen mareo, síncope, hipotensión, disnea, sudoración, náuseas, ¿no? Y respuesta a drogas, cómo le va con nitratos y cómo le va con antiácidos. Muy importante. Pero esto es lo que tenemos que hacer en terapia en emergencia. Viene el paciente con dolor torácico y hay 3 posibilidades que nos separan en ese momento, ¿no? ¿Será un síndrome coronario agudo? ¿O es un dolor de origen incierto? ¿O es un dolor de causa, de otro tipo de causa, ¿no? Entonces, si es síndrome coronario agudo, no hay dónde perderse y se lo hace todo lo que hemos dicho hoy día, ¿sí? Bien, pero cuando el dolor de origen es incierto, entonces nosotros tenemos que empezar a hacer esto, ¿no? Una radiografía y troponina, ¿no? Según sospecha, podemos pedir dímero de gases y técnica de imágenes, ¿no? ¿Para qué? Para buscar otra causa de dolor que no sea cardíaco, que es coronario. Listo, ¿no? Y los que todavía se quedan aquí, dolor de posible origen coronario, nosotros tenemos esto. Tenemos en 15 minutos, cada 15 minutos, tenemos que nosotros hacerle un electrocardiograma. Si es positivo, ingresa el paciente. Bueno, ingresa quiere decir que más bien ustedes lo mandan ya a un lugar donde le van a hacer el tratamiento adecuado. Si es negativo, a las 6 horas tienen que volver a repetir el electro, tienen que volver a repetir las enzimas, principalmente la troponina T. Si es positivo, nuevamente ingreso. Si es negativo, dejan pasar 12 horas, hacen nuevamente un electrocardiograma, nuevamente troponina T. Si es positivo, ingresan. Si es negativo, piden la prueba de esfuerzo. Si la prueba de esfuerzo tiene criterios de severidad, entonces ingresa el paciente. Y si no tiene esta prueba negativa, es decir, es negativa, entonces se da alta, como para que vaya a consulta cardiológica o a otro motivo de consulta que puede haber alguna otra necesidad. Esto es lo que tendríamos que cumplir en las unidades de dolor torácico que debemos hacer una vez que llegue el paciente. Recuerden ustedes, llega el paciente con dolor torácico y ustedes hacen una anamnesis y un examen físico. A través de ello, ustedes pueden determinar si realmente ya es un síndrome coronario agudo, porque puede ser típico, ¿no? O puede ser de otra causa, por ejemplo, es un neumotórax.
Entonces, pues lógicamente ya no es coronario, eso hay que hacer otro tipo de tratamiento para otro lado, ¿no? O es una fractura de costales, entonces ya no es causa coronaria, ya es otra causa, ¿no? Y todo, ¿no? Una colelitiasis se puede confundir con síndrome coronario agudo. Al revés, un síndrome coronario agudo se puede confundir con una colelitiasis. También tenemos que tener sumo cuidado. Por eso es este tipo de manejo del dolor torácico. Y empezar a los 15 minutos que ha llegado aquí, ya se ha hecho un primer electro, ¿no? Un primer electro ya se ha hecho aquí. Bien, eso ha salido negativo y sigue en estudio. Entonces, a los 15 minutos, un nuevo electro, les decía, ¿no? Hay que monitorizar el electrocardiograma. Esto es monitorizar. 15 minutos, 6 horas, 12 horas, listo. Hasta ahí ya tenemos gran posibilidad de que no es realmente coronario. Para definir completamente tendríamos que hacer la prueba de esfuerzo, ¿sí? Y recién dar el alta al paciente o internarlo o mandarlo a consulta de cardiología o para otro tipo de consulta de esto, ¿no? Entonces nosotros tenemos esto, ¿no? En el hospital sin UDT, como el nuestro, por ejemplo, no tenemos, pero podemos convertir una unidad, ¿sí? No traumático o síntoma indicativo de isquemia miocárdica, primero un electro. Este electro nos manda cuatro cosas. Uno, nos puede decir de que hay una elevación del ST, un bloqueo de rama izquierda con dolor torácico o inestabilidad hemodinámica. Esto es unidad coronaria, ¿sí? Ahora, el electrocardiograma nos sale que es típico síndrome coronario agudo o con electro con caída del ST y la T. Entonces nosotros también esto podemos llevarlo a unidad coronaria o a planta cardiológica para definir propiamente su diagnóstico, pero ya está en camino, ¿sí? Dolor torácico no típico, con un electro normal o sin diagnóstico. Este es el problema. Este es el problema. No sabemos si va a ir a unidad coronaria o a planta cardiológica o finalmente va a ir a otras áreas, ¿no? Y el cuarto es de dolor torácico no coronario y de otras causas. Por supuesto, se va a llevar a otra área, a un alta. Este era el problema. Aquí caían todos los médicos en emergencia porque no contaban con la UDT. ¿Qué hace la UDT? Cuando ya tenemos UDT, estos que no se sabe exactamente si son o no son, pasan a esta UDT donde hacen el electroseriado, marcadores seriados y la prueba de detección de isquemia, que es la ergometría. Y de acuerdo a ello, se disminuye en 5% los ingresos inadecuados y las altas inadecuadas se disminuyen en 0%. Así que todo el que digan se va a su casa no va a volver con un infarto mucho más importante. Eso es lo que necesitamos hacer en unidades en emergencia, donde una unidad, es decir, ¿qué se llamaba antes cuando no habían paredes? Cubículo, ¿sí? Un cubículo tendría que estar destinado a ser como UDT, donde tenga que hacerse todas estas cosas, ¿sí? 10 minutos, dice. No podemos perder más que esto, ¿sí? Lógicamente el próximo ya va a venir a los 15 minutos, el otro va a venir a las 6 horas y el otro va a ir a las 12 horas, pero ya este es el límite. Aquí ganamos para el paciente, aquí le ganamos tiempo a ese pobre miocardio que se puede estar muriendo y destrozando, ¿no? Esto ya es otro análisis, pero eso más quería mostrarles. Ahora sí, despierten, despierten, ya hemos concluido. ¿Alguna pregunta? Por lógica que se han dormido. No, doctor, estamos aquí. Entonces se han quedado pensando, pensativos, viendo, no sé, alguna cosa.
¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Ya? En el chat hay una pregunta. Ah, en el chat hay preguntas. A ver, ¿dónde está? ¿Me la lees? A ver. ¿Algún comentario sobre el uso de inhibidores de el tadalafilo? El tadalafilo es el hermano mayor del sildenafilo, es decir, es de la misma familia. Es decir, esto va a evitar que nosotros podamos utilizar la nitroglicerina y que es de gran ayuda para el que está con angina o infartándose. Entonces, pues no va a ser recomendado utilizar ese medicamento si está utilizando sildenafilo, tadalafilo, los dos son de la misma especie. Después, no hay nada más. Comencemos. Creo que es lo único. Muy bien. Nos volvemos a ver la próxima reunión. Gracias, doctor. Listo. Chao, chao. Luego. Hasta luego. Nos vemos el lunes.